Desde el fallecimiento de Jimmy Jiménez Arnau, las especulaciones han girado en torno a la verdadera naturaleza de la relación que mantuvo con su hija Leticia, fruto de su breve matrimonio con Merry Martínez Bordiú. Este matrimonio, que apenas se prolongó por 2 años y medio, terminó abruptamente cuando Leticia tenía solo 10 meses de edad. A pesar de un primer intento por mantener el vínculo, Jimmy y su hija mantuvieron contacto hasta que ella cumplió 12 años. Después de esa edad, la relación se enfrió progresivamente hasta llegar a un punto de completo distanciamiento que duró casi 3 décadas. La abrupta separación y el posterior alejamiento familiar se convirtieron en temas recurrentes de conversación entre quienes conocían de cerca al periodista. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Personas del entorno de Jimmy, como la periodista Beatriz Cortázar, han aportado una visión más detallada de lo que realmente sucedió dentro de esta compleja dinámica familiar. Beatriz, amiga íntima y confidente de Jiménez Arnau, ha afirmado en repetidas ocasiones que la inexistencia de la relación entre Jimmy y su hija Leticia no fue un hecho aislado ni sencillo, sino una historia marcada por múltiples conflictos y tensiones. La situación se complicó aún más debido a la implicación de la familia Franco, con la que Jiménez Arnau tuvo una relación especialmente tensa después de publicar su libro Yo, Jimmy. Este libro no solo destapó aspectos oscuros de su vida personal, sino que también afectó profundamente su vínculo con la familia de su exesposa. De todas las conexiones familiares, la única que mantuvo un contacto intermitente con Jimmy fue Carmen Martínez Bordiú, y ello, en gran medida, debido a su aparición recurrente en los medios de comunicación, lo que facilitó encuentros ocasionales. Cuando la noticia del fallecimiento de Jimmy llegó a los oídos de Carmen Martínez Bordiú, ella se encontraba en Estados Unidos. Al ser consultada sobre su reacción, su respuesta fue escueta y distante. Se limitó a decir que no tenía comentarios que hacer en ese momento. Esta respuesta dejó entrever la complejidad de su relación con Jimmy, una mezcla de respeto y distancia que siempre caracterizó su interacción. Por su parte, Jaime Martínez Bordiú, excuñado de Jimmy, también eligió guardar silencio ante los medios, una actitud que muchos interpretaron como un reflejo de las profundas tensiones no resueltas que se mantenían dentro del entorno familiar de los Martínez Bordiú y Jiménez Arnau. El doloroso distanciamiento entre Jimmy y Leticia fue una constante a lo largo de los años. Aunque a simple vista podría haber parecido que Jimmy había dejado atrás esta situación, los que lo conocían de cerca aseguran que la herida nunca llegó a sanar del todo. Hubo varios momentos en los que se especuló con la posibilidad de una reconciliación. En particular, Carmen Martínez Bordiú intentó en más de una ocasión mediar entre padre e hija, tratando de propiciar un reencuentro que nunca se materializó. Sin embargo, Leticia, quien reside actualmente en Estados Unidos, fue firme en su decisión de no retomar el contacto con su padre. Este distanciamiento fue tan profundo que ni siquiera hubo un intercambio mínimo de palabras o mensajes. Las razones de Leticia para mantener esta distancia han sido motivo de múltiples conjeturas, pero lo que queda claro es que existía un abismo emocional entre ambos, imposible de franquear. Beatriz Cortázar, con su profundo conocimiento de la vida y entorno de Jiménez Arnau, ofrece un testimonio que añade un peso considerable a esta historia. Su cercanía con Jimmy le permitió observar de primera mano cómo este distanciamiento afectó al periodista. Aunque él rara vez hablaba abiertamente del tema, los amigos más cercanos reconocen que la falta de una reconciliación con su hija fue una de las grandes espinas clavadas en la vida de Jimmy. Para quienes lo conocieron bien, la imposibilidad de cerrar esa brecha fue una sombra que lo acompañó hasta el final de sus días. Mientras tanto, aquellos que rodeaban a Jimmy, conscientes del dolor que le causaba la ausencia de su hija, hicieron lo posible por facilitar un acercamiento. Amigos y colegas trataron de crear un espacio para que, al menos, se pudiera establecer una relación mínima entre padre e hija. No obstante, todos estos esfuerzos resultaron infructuosos. La resistencia de Leticia a reabrir ese capítulo de su vida fue más fuerte que cualquier intento de reconciliación. Para Jimmy, esta realidad fue una fuente de tristeza silenciosa. Aunque públicamente nunca admitió del todo la profundidad de su pena, aquellos que estaban cerca de él sabían que esta herida nunca terminó de cerrar. Ahora, tras la muerte de Jimmy Jiménez Arnau, la pregunta que muchos se hacen es si Leticia asistirá al funeral de su padre. La mayoría de las personas que conocieron la situación creen que ella no se presentará, dado el frío distanciamiento que mantuvieron durante casi 30 años. No obstante,
Algunos albergan una pequeña esperanza de que, quizás, la presencia de Leticia en este momento sea su manera de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Es posible que los reproches públicos que su padre hizo en vida puedan pesar en su conciencia, llevándola a reconsiderar su postura. Jimmy Jiménez Arnau llegó a declarar en diversas ocasiones que, cuando fallecieron sus padres, Leticia no acudió a los funerales, un acto que dejó en él una huella imborrable. Quienes rodeaban al periodista hasta el final se preguntan si, en este último adiós, se dará la oportunidad de un reencuentro postrero, aunque sea simbólico. Si bien la presencia de Leticia no cambiaría los años de distanciamiento, podría suponer un gesto final de reconocimiento, un cierre que, aunque tardío, podría aportar algo de paz a esta complicada historia familiar. Jimmy se ha ido con la tristeza de no haber logrado la reconciliación con su hija, un hecho que marcó su vida y que ahora, tras su muerte, deja abiertas muchas preguntas sobre los motivos, las heridas y los silencios que definieron esta relación rota. La última vez que Jimmy Jiménez Arnau abordó públicamente la difícil relación con su hija Leticia fue en una entrevista con Bertín Osborne. En esa ocasión, Jimmy se expresó con palabras duras y amargas. No dudó en afirmar que no tenía tiempo para esas cosas, y dejó claro que prefería no saber absolutamente nada de su hija. Sus palabras evidenciaban un dolor profundo y una resignación amarga, como si hubiera aceptado, quizás con cierto grado de desesperanza, que la relación estaba completamente rota. Con este comentario, dio a entender que para él, Leticia ya era una causa perdida, alguien a quien había decidido dejar atrás en su vida. Estas declaraciones sugieren la magnitud del distanciamiento entre ellos y hacen pensar que es poco probable que Leticia asista al funeral de su padre. Sin embargo, a pesar de que todo parece indicar que no estará presente en este último adiós, siempre queda una pequeña posibilidad de que, en un giro inesperado de los acontecimientos, decida acudir a despedirse de quien, a pesar de todo, fue su padre. La vida de Leticia ha estado marcada por la distancia, tanto física como emocional. Desde que alcanzó la mayoría de edad, ha residido en Estados Unidos, alejándose de los focos y de las controversias que rodeaban a su familia en España. Esta separación física se produjo después de que Jimmy Jiménez Arnau luchara encarnizadamente por la custodia de su hija, enfrentándose en los tribunales a la familia Martínez Bordiú. En medio de este conflicto, Merry, madre de Leticia, tomó la drástica decisión de abandonar España junto a su hija. Esta decisión no solo marcó el inicio de una nueva vida para ambas, sino que también agravó las tensiones existentes entre las familias Jiménez Arnau y Martínez Bordiú. Desde ese momento, el distanciamiento entre Jimmy y Leticia se volvió cada vez más pronunciado, sellando una brecha que, hasta la fecha, no ha mostrado señales de cerrarse. El intento de Jimmy por acercarse a su hija en los años posteriores no hizo más que añadir más leña al fuego de esta complicada relación. En más de una ocasión, él intentó restablecer algún tipo de contacto con Leticia, pero estos esfuerzos no fueron bien recibidos. Algunos críticos y personas cercanas a la familia interpretaron estos acercamientos como maniobras calculadas para captar la atención de los medios de comunicación. Surgieron acusaciones públicas que señalaban a Jimmy de buscar la notoriedad mediática a costa de su hija, sugiriendo incluso que pretendía aprovecharse de su imagen para beneficiarse económicamente. Este tipo de acusaciones solo sirvieron para profundizar el drama familiar y proyectar una imagen de un padre desesperado por mantener algún tipo de conexión, aunque fuera a través de la polémica. Beatriz Cortázar, amiga íntima y compañera de profesión de Jimmy, ha destacado la gravedad de esta situación, afirmando que la realidad del drama familiar fue mucho más compleja y dolorosa de lo que los medios llegaron a retratar. Según ella, la historia de Jimmy y Leticia está llena de matices y heridas profundas que nunca fueron del todo expuestas al público, en parte por un intento de proteger la privacidad de Leticia. En la actualidad, poco se sabe sobre la vida de Leticia. Ha optado por mantenerse alejada del ojo público, lo que ha contribuido a crear un aire de misterio en torno a su figura. Las pocas imágenes que existen de ella son antiguas y escasas, reforzando su decisión de permanecer en la sombra. Tras casarse, aparentemente en una ceremonia privada en el Pazo de Meirás, Leticia regresó a Estados Unidos, donde ha continuado su vida al margen de las controversias que marcaron su infancia y juventud. Reside allí junto a su esposo, un empresario con el que lleva una vida tranquila y acomodada, alejada de los conflictos familiares que siempre rodearon a los Jiménez Arnau y los Martínez Bordiú. Su vida en América ha sido un intento de construir un nuevo comienzo, lejos de las tensiones y disputas que la rodeaban en España. A pesar de que en su momento ser la hija de Merry Martínez Bordiú y Jimmy Jiménez Arnau la convirtió en objeto de un gran interés mediático, esa atención se desvaneció gradualmente cuando madre e hija decidieron retirarse de la escena pública.
La relación entre Jimmy Jiménez Arnau y la familia Franco, así como con los Martínez-Bordiú, fue un capítulo particularmente conflictivo en la vida del periodista. Las tensiones se exacerbaron especialmente después de la publicación de su libro, en el que criticaba abiertamente a ambas familias, sacando a la luz secretos y controversias que incomodaron a muchos. Este libro no solo tuvo repercusiones mediáticas, sino que también contribuyó a que Merry tomara la decisión de abandonar España con Leticia, distanciándose definitivamente de Jimmy. La publicación del libro selló una desconexión definitiva, tanto en el ámbito familiar como en el personal, y marcó el punto de no retorno en la relación entre padre e hija. Jimmy, al revelar aspectos íntimos y polémicos de su vida y de las personas que lo rodeaban, se ganó la animadversión de aquellos con los que alguna vez tuvo lazos familiares. Hoy en día, muchas personas se preguntan si Leticia se presentará en el funeral de su padre. Las opiniones están divididas, pero la mayoría sospecha que no asistirá, dados los antecedentes de su relación. La fractura entre Jimmy y Leticia fue tan profunda que resulta difícil imaginar un cambio radical en esta etapa final. Algunos sostienen que Leticia ha elegido seguir con su vida sin mirar atrás, manteniendo la distancia que la ha protegido del tumultuoso pasado familiar. Otros, sin embargo, no pueden evitar albergar una pequeña esperanza de que este momento de despedida pueda servir como un cierre simbólico, un último gesto que, aunque no repare años de dolor y separación, al menos ofrezca una especie de conclusión a esta larga historia de desencuentros. Desde el principio, la vida de Leticia ha estado marcada por la polémica, la distancia y el silencio. Su decisión de trasladarse a Estados Unidos no fue simplemente un cambio de residencia, sino un esfuerzo consciente por distanciarse de los conflictos que marcaron su infancia. Al mismo tiempo, Jimmy continuó luchando contra las sombras de su pasado, incluida su complicada relación con la familia Franco y los Martínez-Bordiú. La publicación de su libro fue un acto de rebeldía, una forma de exponer su verdad, aunque ello implicara abrir viejas heridas y crear nuevas enemistades. Este contexto de enfrentamientos, tanto familiares como públicos, construyó un muro difícil de derribar entre él y Leticia. Ahora, con su fallecimiento, esa barrera parece más infranqueable que nunca. La incertidumbre sobre la presencia de Leticia en el funeral de su padre sigue siendo un tema de debate. Aunque las declaraciones de Jimmy y las circunstancias pasadas sugieren que es poco probable, el desenlace de esta complicada historia familiar aún está por verse. Algunos albergan la esperanza de que, en este último momento, se produzca un gesto de reconciliación, por pequeño que sea. Otros, en cambio, creen que la distancia emocional y los años de silencio son demasiado grandes para ser superados en un último adiós. La relación entre Jimmy y Leticia, llena de altibajos, tensiones y malentendidos, parece haber llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, como en todas las historias humanas, siempre queda un resquicio para lo inesperado. Él nunca lo admitió de forma directa, pero siempre tuvo la esperanza de un reencuentro con su hija. En múltiples ocasiones, buscó la manera de acercarse, incluso llegando a conversar con varios familiares en un intento por restablecer la conexión. Sin embargo, este anhelado encuentro jamás se materializó. La relación con su exesposa se cortó por completo, y aunque con Carmen hubo un poco más de contacto en ciertos momentos, la situación terminó siendo similar. En un gesto de discreción y respeto por la privacidad, Carmen ha optado por no emitir ninguna opinión al respecto, manteniendo la misma actitud que el resto de la familia. Es doloroso observar cómo el tiempo ha transcurrido y ver que Leticia, ya una mujer adulta, ha perdido la oportunidad de conocer realmente a su padre. Al final, él se dio por vencido y expresó que la dejaría buscar su propia felicidad, pero que no podía continuar cargando con ese constante peso emocional. El libro Yo, Jimmy, representó un hito en esta historia familiar. Aquellos que recuerdan su lanzamiento saben que fue un verdadero fenómeno de ventas, ya que en sus páginas Jimmy revelaba detalles sobre la familia Franco y la vida en el Pazo de Meirás, información que hasta ese momento había permanecido oculta en España. La repercusión fue inmediata, provocando una auténtica conmoción en esa casa. Aunque con el tiempo, Jimmy dejó de hablar de esa etapa de manera crítica, la relación con su exesposa quedó definitivamente fracturada, lo que para algunos fue visto como una revelación valiente. Para otros, en particular la familia de su exmujer, fue considerado una traición imperdonable. Este hecho se convirtió en una barrera infranqueable para cualquier posibilidad de reconciliación, separando a Jimmy no solo de Merry, sino también de su hija. Finalmente, Jimmy decidió renunciar a su lucha por la reconexión, reconociendo que sus esfuerzos eran en vano. Declaró públicamente que no seguiría intentando acercarse a su hija. Aunque expresó que deseaba la felicidad de Leticia,
también dejó claro que no podía continuar soportando la constante tensión y el agotamiento emocional que esta situación le provocaba. La esperanza que nunca se concretaba se transformó en una carga demasiado pesada, y esta realidad lo golpeó duramente. Aunque sus palabras reflejaban una dureza que pocos comprendían, en el fondo quedó claro que había aceptado la difícil verdad. Aunque ambos seguían vivos, la relación entre padre e hija estaba destinada a no existir más. Este reconocimiento le pasó factura, ya que la distancia con su familia fue una herida que nunca terminó de sanar y que lo acompañó hasta su último día. Con los años, Jimmy, como cualquier ser humano, atravesó un proceso de transformación personal. Dejó atrás viejos rencores y resentimientos, considerándolos como parte de un pasado que ya no tenía cabida en la España actual. Sin embargo, la cicatriz nunca se cerró por completo. Mary, su exesposa, jamás le perdonó el haber revelado secretos familiares, lo que llevó a una ruptura total entre ambos. El vínculo con Leticia, que en algún momento pudo haber servido como un puente entre esos dos mundos, también se rompió de manera definitiva. Pese a los intentos de Jimmy por restablecer ese lazo, la reconciliación con su hija fue imposible. Los Martínez-Bourdieu, por su parte, han optado por mantener el silencio, limitándose a expresar sus deseos de que descanse en paz, sin agregar más comentarios. Aunque el tiempo ha pasado y las heridas parecieran haber cicatrizado en la superficie, las marcas profundas de aquellos conflictos aún persisten en la memoria de todos los involucrados. A lo largo de todo este proceso, Jimmy fue consciente de la carga psicológica que la situación le generaba. Aunque nunca lo expresó abiertamente, quienes lo conocían sabían que la ausencia de su hija en su vida fue una de las grandes espinas clavadas en su corazón. En su momento final, afirmó que dejaría que Leticia siguiera su propio camino, que la dejaría ser feliz a su manera. Pero también reconoció que no podía seguir sometiéndose a una angustia constante, a una esperanza que nunca llegaba a concretarse. Fue un acto de liberación, tanto para él como para su hija, aunque este desenlace dejó un sabor amargo. La realidad de su situación fue un golpe difícil de asumir, ya que ambos estaban vivos, pero la relación entre ellos había sido sentenciada a no existir. Mientras tanto, Carmen, que había sido uno de los pocos nexos que mantenían cierta conexión, optó por el silencio. Prefirió no hacer declaraciones sobre el tema, adoptando una postura discreta similar a la del resto de la familia. Esta actitud de Carmen refleja el deseo de no avivar más el fuego de un drama familiar que ya había causado suficiente dolor a lo largo de los años. Es triste ver cómo las circunstancias y las decisiones tomadas por todos los implicados llevaron a una separación tan definitiva. Aunque Leticia, ya adulta, pudo haber tenido la oportunidad de conocer a su padre y entender su versión de los hechos, esa posibilidad se esfumó con el tiempo. En el fondo, la historia de Jimmy y su hija es la historia de una familia rota por las tensiones, los resentimientos y las decisiones que, en su momento, parecieron correctas para cada uno. La publicación de Yo, Jimmy, fue un punto de inflexión que, aunque le dio notoriedad y éxito editorial, le cerró puertas en su vida personal. Para Mary y su familia, fue una traición que jamás pudieron perdonar, lo que llevó a un distanciamiento irreversible. Para Jimmy, fue una manera de expresar su verdad, pero también significó perder los lazos más importantes de su vida. A medida que los años pasaban, intentó, una y otra vez, reconstruir esos vínculos, especialmente con Leticia, pero la reconciliación nunca llegó a ser una realidad. La herida, aunque parcialmente curada en la superficie, dejó cicatrices que continúan presentes en la memoria de todos los que vivieron esta compleja y dolorosa historia. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.